no hardly. I had to do it all the hard way. No hardly. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, la pasada semana, al iniciar precisamente la introducción del programa, anunciaba yo que daríamos cumplido comentario in memoriam de dos personas recientemente fallecidas, a las que ya nos referíamos el otro día, pero que el comentario quedaba reservado para el día de hoy. Y eso, naturalmente, vamos a hacer ya de principio. En primer lugar, vamos a mencionar a Mirella Freni, soprano italiana, una de las más importantes del siglo XX, amiga muy próxima de Luciano Pavarotti, tanto que sus madres respectivas se conocían y eran compañeras de trabajo en la fábrica de cigarros de la ciudad de Módena. Vaya por, en fin, como curiosidad, ¿verdad? Debutó con apenas 20 años en 1955, interpretando el papel de Micaela en el Carmen de Bizet y en el propio Teatro Comunale de la propia ciudad de Módena. Bueno, después hay curiosidades complementarias, otras, pero tengo toda la intención y particular interés, porque sé que le gustará participar de manera particular a Emilio Saldaña en el comentario respecto a Mirella Freni. Así que voy a saludar a las toses de Emilio. Sí, a ver si me dejan la garganta. Bueno, buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, continúa, si te parece, evocando lo que quieras respecto a Mirella. Sí, fue una gran soprano especialista en Puccini. De hecho, tuvo una rivalidad con María Callas, cuyo papel en Tosca es también el papel de referencia. El de Mirella Freni es más bien la Mimi de la Bohème. Y tuvo una carrera muy larga y muy brillante, y especialmente conocida por sus colaboraciones con Pavarotti, con el que grabó pues las dos bohèmes de referencia del siglo, yo creo. Sí, es una cosa, digamos una coincidencia jubilosa, lo que yo citaba de que las madres se conocían, ¿no? Y que tenían, sí. Y entre ellos eran amigos y tuvieron ocasión, digamos, de participar de todo este éxito, ¿no? Sí, bueno, Von Karajan también tiene, respecto a ella, sí, una importancia, ¿verdad? Sí, no, yo iba a decir que tenía una voz quizá más bella que la de Callas, una voz especialmente pues nacida para cantar Puccini. Pero claro, Callas tenía un arte, yo creo que superior, en ese sentido. Y Pavarotti tenía muy buena opinión, claro, de la voz de Mirella, aunque consideraba que la mejor voz del siglo era la de Sutherland, pues seguramente prefería cantar con Mirella Freni, pues porque el temperamento y la vocalización, claro, al ser italiana, de los personajes de las óperas que cantaban ellos, pues era más adecuado. Y yo creo que el temperamento al que te refieres, sí, de una manera particular. Eran temperamentales las dos, sí, la griega, sí, o la greco-americana, sí, y la italiana. Y bueno, y la australiana no era tan temperamental, pero en fin, la estupenda, que es como se la conoce, a Sutherland en el medio, pues también tenía que tener su carácter, seguramente. Bueno, por cuanto nos dice Emilio sobre Puccini, en efecto, la Bohème cantada por Mirella Freni lo fue en la Scala de Milán en 1963, lo digo como una curiosidad
complementaria, estadística, ¿verdad? Precisamente bajo la dirección musical de Von Karajan, Sí, Von Karajan. y con la dirección escénica de Franco Zeffirelli, que, en fin, es un grande, ¿no? Que también colaboró en otras producciones Claro, operísticas, no solo conocido por su, en fin, carrera cinematográfica, Así sino es, por las así óperas es, que montó. así es. Bueno, vaya, por lo tanto, gratitud, memoria y reconocimiento para Mirella Freni, soprano excelsa. Y la otra persona a la que queríamos referirnos ya tiene, incluso para mí mismo, un particular afecto personal. Vamos ahora con el mejor recuerdo para David Gistau, periodista nacido en Madrid el 19 de junio de 1970 y fallecido en el muy reciente 9 de febrero último. Periodista magnífico y singular, con un marcado estilo personal, culto y valiente, cualidades estas de culto y valiente que son más de subrayar, si cabe, hoy por una tan enflaquecida sociedad, que estos atributos no es que los desdeñe, es que los desconoce directamente. Y así nos va. El fondo musical de AC/DC y las canciones de Loquillo, con quien por otra parte creo que tenía buena amistad personal, la pasión por el boxeo, que yo mismo comparto, por su historia de gladiadores, en realidad, por todo lo que suponía épica en la historia del hombre, quiero decir, eso tan difícil de asimilar, no digo ya de entender por esta sociedad mayoritariamente anestesiada, narcotizada, y así nos va. Recuerdo muy bien cuando David Gistau comenzó a escribir, quiero decir, a lo grande, a poco que echó a andar el periódico La Razón hacia el año 1997. Era muy evidente que este chico iba a crecer mucho y bien en el periodismo de columna y de la trinchera dialéctica. Y además enseguida se caracterizó así. Y yo lo seguí sus artículos desde entonces con alguna irregularidad, pero siempre con interés y muchas veces con un punto admirativo, un punto de admiración ese que suele derivar de un tono y un empaque de magisterio, que en eso se convirtió pronto David Gistau en una referencia memorable y maestra. Y naturalmente sentí pena, mucha pena, cuando me enteré de su fallecimiento, por su concreta persona, desde luego, y por el excelente periodista que ahora nos deja con la orfandad de su columna y todavía más con cuanto fecundamente podría depararnos aún durante largos años. Y en su memoria vaya una recomendación para todos ustedes, para todos vosotros. Si gustáis, quienes gustéis, de una síntesis brillante de periodismo literario de alto vuelo y honda emoción narrativa, no dejéis de leer la tercera de ABC del pasado día 11 de este mes de febrero, firmada por Luis Enríquez Nistal, con el título Gistau Rock and Roll. No dejéis de leerlo. Ya digo,
por una parte, una intensa capacidad literaria, expresiva, periodística y una emoción intensísima, yo creo que es imposible leer eso y no quedar hondamente emocionados. De mi parte, vaya gratitud y memoria toda y entera para David Gistau, vaya el emocionado recuerdo para él desde este plató de Crisol de Cultura, sin perjuicio, naturalmente, de lo que puedan decirnos, si quieren, Emilio Saldaña o Mariano Durán, ya como gustéis, como os parezca. Bueno, yo, David Gistau, evidentemente, lo primero que debo decir es que tenía ese hombre con cuerpo de oso, grande en todo. Quizás alguien pudiera tomarlo por, no sé, un escritor progre al estilo. Pues quizás nada de eso. Él era muy amante del boxeo, creo que incluso su muerte fue debida o sobrevino tras un entrenamiento, ¿no?, de un combate de boxeo o algo así, sí, un accidente vascular ahí, pero estaba ya maduro. Creo que tenía planeado, lo había dicho en alguna entrevista, que era el momento ya de afrontar una novela, digamos, con bastante cuerpo, y no sé si tenía ya bastante hecho sobre eso. También era muy admirador, hablando de lo deportivo, le gustaban las cosas esenciales, digamos así, del Real Madrid. El Real Madrid, en el partido último en casa en el Bernabéu contra el Celta, le rindió el Madrid, el Celta y todos un sentido homenaje, y en fin, un oso entrañable. Bueno, es demasiado joven. Claro, no llegó a los 50, claro. Sí, sí. Bueno, yo celebro mucho que haya mencionado Mariano lo de los Real Madrid, porque yo por un poco de pudor no lo quería decir, porque claro, tú también eres madridista. Yo también soy. Sí, yo no. Es decir, yo soy una persona de buen gusto. Yo soy una persona. Yo no. Mariano soy de mal gusto, no, pero, claro. Pero mi padre, a quien quiero muchísimo, era del Real Madrid. Cuando el secuestro de Di Stéfano en Caracas, es que yo creí que se moría mi padre, y yo era un niño. Sí. Yo también era un niño, claro. Cuando el secuestro... O sea, tú y yo éramos dos niños. Claro, exactamente. Pero yo creo que la calidad del escritor se mide también por los tributos que le han rendido periodistas de muy diferente perfil y en distintos medios. Javois en el País, por ejemplo. Sí. Y no solo el ABC, no solo el País, y por supuesto El Mundo. Y quizás en lo ideológico no sean... No, evidentemente. Y en El Mundo hubo por lo menos 4 o 5 y algunos buenísimos artículos. Sí, pero muy sentido. Era un hombre que se quería mucho y quería. Y creo que estaba, por lo menos hay testimonios, de que estaba madurando algo grande. Yo creo que había escrito una novela. Creo que tenía... Bueno, sí, tenía una novela, es más, sobre el Real Madrid, que era que la decepción de no llegar a la 10ª, y después llegaron a la 13ª, todo eso, era esa melancolía de no llegar a la 10ª Copa de Europa. En todo caso, lo importante en este sentido es que David Gistau no se trata, vamos a ver, estoy completamente seguro que una gran mayoría de los espectadores, si no todos, van a entender lo que digo. Toda persona con vocación literaria, con facultades, con aptitudes, y ya no digamos cuando son sobradas, naturalmente lo que quiere es escribir. Después que las circunstancias de la vida le permitan o no hacerlo, eso ya es diferente. Si no le permiten hacerlo, pues es un escritor sin obra, pero es un espíritu de escritor, igual que es un espíritu poético. Y en cualquier caso, él deja detrás una obra periodística imponente. Sí, no, en este caso yo decía con carácter universal, aplicado a él, por supuesto. Es una pena por lo que podía haber hecho todavía, pero... Sí, por supuesto. En cuanto a al rendido tributo que acabas de citar, compañeros, sí. Por supuesto. En ese mismo periódico que yo, en ese día 11 de febrero, ese artículo tercera de ABC que recomendé hace un rato, bueno, si tenéis ocasión de leer el periódico ya directamente al completo, pues tendréis ocasión de ver precisamente un tributo
yo creo que de 12 o 15 colaboraciones diversas, todas ellas emotivas, sentidas y literariamente magníficas. Todas ellas, todas. En todo caso, surgió en algún momento la palabra ideología referida a él, aquí, ahora mismo. Yo eso quisiera quitarlo de en medio, entre otras cosas, por una cuestión. Porque en esta sociedad putrefacta, dicho no en el sentido de los del 26, sino en el sentido literalmente directo. Pues claro, detrás de la putrefacción está siempre la ideología, antes, después o entre tanto. No hay que decir que hay ideología. La ideología. Además hay varias, Claro. en conflicto encima. Claro. Bueno, pues lo digo porque la consecuencia de la ideología son almas cortas, alicortas, almas quebradas, almas sucias. Pues una de estas almas, y cuando digo una, es un plural realmente, pues con ocasión de la muerte de David Gistau, llegaron hasta a llamarle la atención, ideológica, claro, al presidente de gobierno, que creo que Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí, pues Pedro Sánchez. Le llegaron a llamar la atención porque tuvo la cortesía, no sé si tragando mucha saliva, de condolerse por la muerte de David Gistau, que ya celebraré yo que se conduela muy de veras. Pues hubo quien le llamó la atención diciéndole: atención al catecismo izquierdista, que nosotros somos de izquierdas y David Gistau creo que no. Bueno, pues algo así. Con lo cual yo, en fin, no quería... Pero esa gente se retrata con esas opiniones. Sí, claro, pero es que esta gente es un plural mayoritario, por eso hablaba de la putrefacción, ¿no? En fin, y así nos va. Dije 2 o 3 veces, y así nos va. Bueno, pues así nos va. En todo caso, en fin, gratitud y memoria, ya dije, repito ahora, para David Gistau, en emocionado recuerdo de este plató de Crisol de Cultura, de todos y cada uno de nosotros. Y bien, hoy nos acompaña Mariano Durán, que naturalmente el otro día te saludé yo por el artículo 147, sí, que acabo de aplicar a Mariano, que ya, en fin, ya le di entrada. El artículo 147 es lo que tiene. Claro, porque estaba anunciado Venancio. Claro, justamente. Y hoy tenemos sorpresa. Justamente, porque vamos a ver, yo anuncié que iba a venir Venancio Salcines, y Venancio Salcines, ya lo voy diciendo, vendrá el próximo día 12 de marzo. Hoy mismo hablé con él por teléfono y me confirmó la fecha. ¿Por qué no está aquí hoy Venancio? Bueno, que ya ofrece disculpas y yo en su nombre. Pues porque tuvo un problema profesional de primera índole que le surgió de manera súbita y no le permitió llegar a tiempo. Es más, le permitiría llegar a tiempo, pero de una manera tan justa que le dije yo: no, Venancio, yo hablo con nuestros espectadores, le ofrezco disculpas y ya vendrás. Bueno, y repito, hoy mismo me confirmó que vendrá finalmente el próximo 12 de marzo. Con lo cual nosotros vamos a hacer un anticipo de comentario respecto a lo que Venancio más o menos iba a tratar. Entonces le dije yo a Mariano que si quería acudir, me dijo que sí, y aquí está Mariano Durán, que viene preparando, por otra parte, un programa que haremos, ya veremos cuándo, creo yo que bien entrada la primavera, sobre la Hispania romana, que ya habíamos anticipado y que ahora aprovecho para recordar. Bueno, en todo caso, vamos a centrarnos, hoy vamos a hablar de economía, naturalmente no con la autoridad de Venancio, que eso será el 12 de marzo, pero sí, en cierto modo, con sus propias palabras, porque voy a echar mano yo de un artículo último de él, publicado en La Voz de Galicia el pasado día 16 de febrero. Y sobre estas líneas maestras
va a transitar nuestra conversación. En todo caso, ese es el motivo, pero yo, que soy muy amigo del ceremonial y del protocolo, le voy a decir buenas noches, Mariano, bienvenido. Buenas noches, me alegro mucho de volver aquí. En efecto. Aunque haya sido así un poco por sorpresa. Por el artículo 147, que está un poco más abajo que el 155. Mariano, Sí, entre otras virtudes sí, tiene sí. la de la infalibilidad. Él no falla nunca. Ahí Dice- está. Ah, sí, es verdad. Sí, Dices que también, está un también poco se más le abajo. también se le llama soy muy difícil de liar. Sí, dijiste, aludiste al 155 y dijiste, bueno, sí, pero está bastante después del 112. Por supuesto. Claro, claro. En fin, espero contar con la complicidad de algunos espectadores. Digo, en cuanto a lo de los artículos, ¿verdad? Bueno, y aprovecho para reivindicar algo que creo que le gusta especialmente a Emilio y que voy a ver si soy capaz de poner en marcha en tiempo y forma debidos para recordarlo como frontispicio en este programa. Cuando este programa se puso en marcha, hace ya, pues, 126 programas, este es el 126. Todo, ¿verdad? Sí, bueno, y algo de listo también, ¿no? Es decir, el programa 126, el frontispicio, la frase que de inmediato y de ello, porque yo cuando entro en inspiración, en fin, es que es un trance de arrebato que hay que ver, pues pergeñé la siguiente frase: la cultura es un asunto serio que puede ser divertido. El espíritu que nos acompaña Sí, desde un poco la entonces idea. es este. Y yo voy a ver si hablo, en fin, el próximo día con realización y podemos hacer algo para que aparezca en un frontispicio que hay que recordar. Porque hay que recordarlo, precisamente por eso de lo que decía de así nos va, para que nos vaya mejor. Para que nos vayan. Es decir, la cultura como referencia a la cultura. Así como suena, la cultura. Pues es un asunto serio que puede ser divertido. Así que, en fin, vamos a tratar de mejorar día a día, ¿verdad? Bueno, vamos a entrarle naturalmente al motivo de nuestra conversación. Y decía yo que un artículo de Venancio Salcines, publicado en La Voz de Galicia del pasado domingo 16 de febrero, lo tituló "Esto se enfría". Naturalmente, la alusión al enfriamiento no era desde el punto de vista climático, no, Que más bien es al revés. en efecto, Ni al político, que también. ni al político, que también. Pero al en cambio sí. Climático, no, pero no climático. No climático, Esto pero se sí enfría, cambio. naturalmente, es la economía. La economía. Entonces yo voy a dar algunos datos de introducción mínimos previos y ya le entramos un poco en conversación, ¿no? Bueno, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dejó una frase, no sé si para la historia, pero en todo caso para la historia periodística de los últimos días, que decía: la política monetaria tiene que tomarse un descanso. Y claro, en correspondencia con todo esto, pues en realidad, junto con Mariano Draghi, reclamaba políticas fiscales y estructurales más a propósito respecto a este momento, no diré que muy delicado, pero que en cierto modo ya va prefigurando, en fin, una cierta inquietud, ¿verdad? De momento, tanto es así que precisamente en clave europea lo que se prevé son recortes de fondos estructurales sobre un 10% y agrícolas, que está muy de actualidad, en concreto en España, porque parece ser que Tenemos el campo encendido. ahora en mismo. efecto. Entonces, esto será, naturalmente, La un puntilla motivo casi, más, Sí, una puntilla. claro, de preocupación, más problemas, en definitiva, para el campo español. Bueno, vamos a ver. Según Venancio y según, en fin, todo esto
parece ser que se acelera el enfriamiento de la economía, e incluso el propio gobierno lo reconoce. Lo que pasa es que lo reconoce desde cierta actitud casi frívola a veces cuando dice lo que dice, ¿no? Vamos a ver, yo voy a dar unos últimos datos que ya conoceréis y ya le entramos en materia. Hace apenas un mes, se pensaba en que el crecimiento previsto de la economía sería alrededor de un 1,8%. Ahora, un mes apenas pasado, ya se habla del 1,6%, pero es que hace pocos meses, no muchos, se decía que creceríamos al 2%. O sea, que ya vemos que del 2 al 1,8 hace un mes y ahora, transcurrido un mes, 1,6. Habría que poner un poco de música de Gisco, como el otro día. Incluso hay previsiones que hablan ya del 1,5, o sea, de estudios, o sea, no ya 1,6. Espera que pase otro mes. Sí, 1,4, sí, a ver, sí, en claro. todo caso, antes de terminar, Tienden al enfriamiento, no claro. creo que baje del 1,5, porque si no esto ya, en fin, sería... No, Caída a antes de plomo, terminar el claro, programa. sí, Antes de sería terminar. caída libre, claro. Claro. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué consideraciones tenéis así, más o menos? Yo creo que Mariano ha venido aquí súper informado y con un montón de No, datos. sí, pero súper informado, porque evidentemente soy el que menos sé, pero sí, se habla de que de ese 1,5, sí, Salcines lo dejaba en 1,6, pero lo decía que ahora se dice, ¿no? Porque decía antes el 2, luego el 1,8, luego el 1,6 ahora. Claro. Y luego Y a lo el mes mejor que desde viene, el artículo y luego hasta el mes ahora, que viene. si hablabas de qué, de los minutos que medien hasta que acabe este programa, desde el artículo hasta ahora a lo mejor ya ni es el 1,5, ya es el 1,4. Lo que está claro es que la tendencia, ¿no? Claro. A ver, yo le digo a Mariano que venga para que nos dé un cierto toque catastrofista. Es decir, Sí. No es así. Ahí está, pues, asustando ahí a los bueno, niños. pues- Menos mal que no estamos en horario Pues infantil. Exactamente. os leo ya unas pequeñas previsiones, primero que internacionales y después que para aquí. Uy, perdón. Para el primer semestre internacionales del 2020, desaceleración. O sea, ya es, digamos que, general. ¿Debido a qué? A tensiones comerciales, al enfriamiento de la economía china, no sé si tiene en cuenta ahora el coronavirus, que a lo mejor sería que... Hombre, eso va a influir, no cabe Claro, duda. evidentemente. Y al bache de la industria, especialmente el automóvil. Esto en internacional. Y después, para el segundo semestre de 2020 y de ahí hasta el 2022, una leve recuperación, una leve esperanza. Es decir, se cree que haya una pausa en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, habrá estímulos monetarios generales a los bancos centrales, quizás sea eso que, lo de Christine Lagarde, esa señora que tiene pinta de motorista, ¿no? de recién bajada de una moto, que quizás sea eso darle que, otra vez que al banco, ¿no? de billetes, ¿no? O darle un poquito. Pero eso es lo que hacía Draghi, ¿no? Claro, es que Mario Lo que hizo Draghi y Draghi. ella decían lo mismo, es lo que dice Salcines, ¿no? claro. Dice Lagarde y antes Mario Draghi, ¿no? Decían lo mismo, o sea, supone que son dale a la políticas- máquina, de temporada, lenitivas políticas un de- poco, claro. Y quizás haya que una ligera relajación fiscal, ¿en dónde? En Alemania, concretamente, y en Francia, lo que aliviaría un poco las cosas. Creo que lo que esperamos aquí no es eso, evidentemente, en lo nacional, ¿no? Entonces se cree que un crecimiento del 1% de la eurozona en 2020 y ligeramente más en el 2021 y en el 2022. Evidentemente hay riesgos, todo está hecho pensando en que China y Estados Unidos se lleven un poco mejor. Yo creo, Claro, sí. yo creo que ahí tendríamos que pararnos un poco. En la relación chino-americana. Sí, yo creo que sí, porque lo del coronavirus tiene su curiosidad. Es decir, tiene su curiosidad sobre todo cómo evolucionó, ¿no? Cómo empezó, claro, una característica... ¿No crees que hay un gran misterio? Sí, ¿Cómo es? claro, Sí, claro, evidentemente claro. es China, ¿no? Claro, por supuesto. Pero por China es supuesto. el país misterioso por Claro, excelencia. claro. No, que quiero decir, claro, en términos ya históricos, ¿no? Históricos, claro. En fin, ser chino es ser así, ¿no? Es decir, no, pero la evolución que tuvo tiene que ver con las características propias de un régimen político que no quiere, en fin, confesar según qué cosas, ¿no? Es decir, como le cuesta muy poco tener restringida la libertad
de expresión y de comunicación y de todo esto, pues naturalmente eso fue lo que ocurrió. Y De hecho, si lo decimos piadosamente, bastante reñido con la transparencia. sí, bueno, claro. A ver, Pero ya es claro, propio del régimen. claro, en todo caso, es curioso porque lo del coronavirus surge, bueno, no le digo seguramente a los espectadores nada nuevo, que no sepan porque esto está en las noticias cotidianas, ¿no? Pero es curioso porque no es sino cuando algunos miembros del partido se sienten afectados por el coronavirus cuando reaccionan. Dicho así, ¿no? En términos... Porque eso es lo que importa, Es decir, para eso- ellos, claro. Claro. Es en el momento en que se Cuando afecta, importa. en que se afecta. Entre tanto, de hecho, se habla, y esto ya parece que está muy contrastado, yo se lo oí no hace mucho a una persona con bastante autoridad científica que decía que las fechas de cuando se había puesto, cuando habían surgido las primeras alarmas respecto a esto, ahora está comprobado que ocurrieron como mínimo prácticamente un año antes, lo cual, claro, ya es un disparate. Un año antes ya sitúa la cosa en otra circunstancia. Por otra parte, el coronavirus, bueno, no es eso de lo que tenemos que dar noticia, ¿no? Y mucho menos comentario, que estamos lejos de ser expertos. Desde luego yo no. Hombre. Pero el coronavirus parece ser que es una especie, digamos, de epidemia razonablemente controlable. Por ejemplo, no Sí, es afecta- una no afecta- neumonía, digamos, especie de neumonía, pero leve, no es como un ébola que te, claro, que Sí, te rompe no al afecta momento, a los claro. niños, por ejemplo, o en todo caso, si les afecta, no llegan, es decir, pueden contagiarse, pero no crean la enfermedad. En fin, es una cosa... No sé, pero en todo caso no tiene esa mortalidad, digamos, tan definitiva. De hecho, fuera no tan de... universalizada, Claro. pero bueno, ya Sí. llevan, en fin, unos cuantos centenares de muertos en Más China. No, Más de millares ya. 2000. Bueno, Más de 2000, en efecto. según las cifras que dan Bueno, ellos, según las claro, cifras oficiales, que a lo mejor evidentemente, son, no sé. evidentemente. En claro. efecto. Pero bueno, Mm. quería yo apuntar esto, mínimamente, dibujar este asunto, porque yo creo que eso, parece que no, pero puede favorecer fácilmente una cierta relajación en facilitar una especie, digamos... En cuanto a la guerra, que me pudo rendir Sí, mejor, ¿no? yo Casi, creo- o sí, rendir, yo- sí, yo- quizás. Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Y por otra parte, a Estados Unidos, sobre todo desde la figura de su presidente hoy, tampoco le interesa mucho tensar la cuerda en sobreexceso, porque la posibilidad, bueno, yo no sé si os voy a dar disgusto a algunos, pero la posibilidad de que Trump renueve, ya lo dije yo aquí, yo es que me cojo la bola de cristal y ya se sabe, ¿no? La posibilidad de que Trump renueve mandato, yo creo que eso, por expresión coloquial y castiza, va de calle. Y si me equivoco yo, pues encantado de rectificar. Sí. Pero, a ver, no es que a mí la bola de cristal me funcione mucho. Para muchos será terrible, pero quizás, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo se vota? El primer martes, después del primer lunes de noviembre, ¿no? Quizás no baje del 91%. Bueno, Pues, a ver, a lo mejor porcentajes, exagero un poco, yo en pero por- me parece un- sí. yo en Pero- porcentajes, pero yo no en sé, porcentajes pero no no sé. entro y mucho menos en esos No sé, que me no parecen sé. muy disparatados. No, yo quiero Pero decir que algo va, disparatado, pero que Trump pero es va que a lo mejor renovar. puede subir. Es que está claro. Hombre, Pero- hay que esperar a ver cómo va la cosa justo en el momento, pero sí, las encuestas por ahora le son Y, favorables. y eso con respecto a algo que tenemos aquí en Francia también, bueno, algo que se aprobó en el Consejo de Ministros, las tasas Google y, Yo bien. bueno, Toby no, pero la Google, por ejemplo, que sí, te voy a dar, pero bueno, voy a esperar, ¿no? Hasta fin de año y tal. A lo mejor están esperando ese día de noviembre, ¿no? Claro, o sea, te pego, te voy a pegar, pero no lo hago, te pego en noviembre o en enero, ¿no? Ya veremos. En todo caso, Claro, si no sale Trump, a lo mejor sí, pero...
Sí, no, yo creo Bueno, que... pero que yo- salga también va a hacer ¿Qué? lo mismo, porque se trata de defender la economía americana y cualquiera que... Bueno, pero hay formas, tanto se como otro- hay formas de llevarlo. Bueno, Macron, ¿qué dijo? Voy a hacer esto, pero lo dejo hasta, No, me refiero hasta a la enero, manera ¿no? Lo de- vamos a pensar. de Y aquí parece contestar que... de América va a que ser fue la así. misma, vas a subir aranceles para compensar. Sí, pero estará otro y a lo mejor no es lo mismo. Bueno, no sé. A En ver, todo no caso, se trata... La no política se trata- internacional americana en cuestiones económicas casi siempre es igual, casi siempre es la misma. Cambia la pero geopolítica, cambia... Sí, pero hay matices, ¿eh? Sí, O sea, claro. la forma de llevarlo de Trump no es la misma que la de Obama, digamos, incluso en lo económico, no sé. No, en todo caso, yo creo que tiene ahora mismo, por eso aludí a lo del coronavirus y tal, yo creo que un poquito aquí, otro poquito allá, lo del coronavirus, la circunstancia de Trump y todo esto, yo creo que el presidente norteamericano ahora mismo tiene una posición, digamos, dominante. Lo entrecomillaremos más o menos, ¿no? Sí. Pero dominante. No Respecto digamos a lo que hegemónico, decimos. pero Dominante, sí. Bueno, en todo caso, continuamos en un momento. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, en nuestro turno de recomendación de lectura, le voy a dar, pero además por vía de urgencia, la palabra a Emilio para que al fin nos pueda contar lo que, en fin, vengo aplazando en los últimos, ¿verdad? Bueno, tampoco hay que exagerar. Simplemente el libro lo había traído el último día y por cuestiones de tiempo pues no lo recomendé. Y lo Sí, recomiendo pero hoy. ya me habías hablado de él y a mí Sí, me he interesaba hablado. especialmente, entonces ya estaba yo, en fin. Bueno, yo sé por qué te interesa y ahora lo van a saber los espectadores Bueno, también. pues entonces, en fin, desveles el misterio. Adelante Sí, con el libro. este es un libro muy cortito, muy pequeño, de estos que de vez en cuando traigo yo, y es de ensayo literario, es de crítica literaria. El autor es Hugh Kenner, que no es muy conocido en España, pero que es un crítico de la literatura, en fin, importante realmente. Y este librito se llama Los comediantes estoicos, Flaubert, Joyce y Beckett. Me salía Beckett y Joyce y no me salía. Bueno, el caso es que, aunque el título da a entender que estoicos, bueno, pues es una posición moral o una posición de ética, en realidad se refiere a que los estoicos tenían detrás de su ética una cosmología, que era una cosmología determinista, donde la sabiduría consiste en el conocimiento de la necesidad. De hecho, lo decían así, la libertad es saber que lo que pasa tiene que pasar, la libertad es el conocimiento de la necesidad. Creían un poco en un destino ciego, en un universo máquina, diríamos de una manera moderna, donde las piezas de juego son limitadas y se combinan entre sí también limitadamente, y de alguna manera hay que entender que ese juego es la existencia y actuar en consecuencia. Entonces, el autor se basa en esa cosmología, en esa ontología estoica, para sostener que lo que une a estos tres autores es un poco esa concepción de la literatura. La literatura es un juego con un número cerrado de elementos, como los tipos del tipógrafo, que genera unas posibilidades también cerradas y finitas de combinaciones entre sí. El primer autor del que trata es naturalmente Flaubert, y la obra que representa la culminación del espíritu ilustrado, que él considera encarnada en el autor, es Bouvard y Pécuchet. Claro, ya empezamos a ver por qué me interesa. Ahí está Pécuchet, ¿no? Dos señores que están, en fin, un poco chiflados y que deciden hacer llevar la idea ilustrada de la enciclopedia a un extremo directamente delirante, en el cual tienen que recoger, organizar todo el saber, incluso el más estúpido y el más nimio, en forma, pues eso, de una especie de mega enciclopedia, que por supuesto es algo imposible, que nunca se acaba y que llevó a Flaubert a no acabar su propia obra, porque de hecho está inacabada. Es una sátira, naturalmente, de las ambiciones
exhaustivizadoras del conocimiento científico y especialmente en su versión francesa ilustrada de la enciclopedia como el saber último. Entonces esto lleva, digamos, a la novela a lo que el autor llama una situación en la que no se sabe cómo seguir, cómo evolucionará el género, y entonces el siguiente capítulo se centra en el primero de los dos grandes herederos de Flaubert, que es Joyce, donde la idea es la misma. ¿Cómo seguir cuando la parodia del saber completo ha llevado a una especie de callejón sin salida de la novela? Pues llevando esta idea de la combinatoria y de las listas exhaustivas a una especie de límite más allá de Flaubert, que es naturalmente el Ulises de Joyce, donde los elementos combinatorios sigue siendo digamos, un conjunto cerrado, pero mucho más amplio y con una voluntad de exhaustividad que consiste básicamente en meter todo Dublín en un día de la vida de Bloom, ¿no? Esto a su vez, claro, lleva también a la novela a un límite por el que no hay más salida que, digamos, la encriptación del lenguaje, que ya no es propiamente ni inglés ni nada, sino inventado directamente, que es la obra última de Joyce, el Finnegan's Wake. Y a su vez el Finnegan's Wake pues lleva a una situación de impasse total de la que pretende salir o pretende continuar Beckett, el segundo heredero de Flaubert, eliminando ya esta idea de combinatoria de las posibilidades, de los sucesos, de las listas de los elementos, y pasando directamente a escribir una literatura en la que no pasa nada, una literatura cuyos personajes, cuyos protagonistas esperan a alguien que no llega, o hablan de cosas que no tienen sentido ninguno, o hacen cosas que no se sabe ni para qué ni por qué. Es la literatura, digamos, del absurdo de Beckett, donde pues se cuentan historias donde no sucede nada realmente. El Finnegan's Wake, que por otra parte ahora circula alguna traducción al español. Bueno, hay dos, de hecho. Hay un poco forzadas, porque realmente sí, en cierto modo eso es directamente es intraducible. Borges dice que es ilegible. Sí, claro. Borges dice sí, porque es llevar un poco todos los juegos de combinatoria exhaustiva del Ulises más allá de eso y hacerlo toda la combinatoria, hacerlo ya con los elementos lingüísticos, sí, claro. Con los elementos lingüísticos además de distintas lenguas, donde directamente pues mete pues toda la historia de Irlanda, toda la historia de la literatura occidental y todas las posibilidades combinatorias de distintos elementos de distintas lenguas, hasta inventar directamente palabras y directamente casi un lenguaje que en cierto modo sí, tiene razón Borges, es ilegible, pero desde luego es intraducible. Claro, hay una traducción al francés de todas formas, hay una traducción al español en Lumen de hace unos años, y recientemente ha sacado una traducción que pasa por ser, por lo menos de aquí a 20 años, la definitiva, un traductor argentino que ahora no recuerdo. Sí, la conozco. Que ha sacado también otra casi simultáneamente del Ulises, y es un poco lo que hay. Bueno, el libro es muy interesante, a veces no es especialmente fácil de leer, pero siempre es de un cierto estilo y de una profundidad que vale la pena. Por otra parte, tiene la ventaja de que como es breve, pues puede uno tomarse más tiempo y repasar. Quería leer un trocito solo del principio. Adelante. Para darnos cuenta un poco del planteamiento de base y de por dónde, y del estilo también, y de por dónde va a tirar la obrita. Dice Kenner, el estoico es aquel que considera sin pánico y sin indiferencia que el abanico de posibilidades que está a su alcance tal vez es grande, tal vez pequeño, pero cerrado. Sea porque los hábitos de los dioses son invariables las propiedades de la materia, invariables los límites dentro de los cuales la lógica y las matemáticas despliegan sus formas, nada puede anular que no pueda prever mediante el método adecuado. Bueno, pues esta es la idea. La combinatoria pero el tablero es el mismo, o sea, claro, es algo finito, algo... Cuando el mundo queda ya dentro del tablero... Sí. En Joyce, pues lo que te queda es un tablero sin acciones, donde los seres son grotescos o mutilados o que viven unas situaciones absurdas donde realmente no pasa nada y las conversaciones son banales, y eso ya es Beckett, digamos, la poética del silencio después de la poética de la completud y después de la poética de la
parodia de la totalidad. Es la literatura después de la literatura. ¿Sabes qué me recuerda a mí el Bouvard y Pécuchet? Siempre, pero me lo trae a la cabeza. El Belarmino y Apolonio de Pérez de Ayala. Esos dos zapateros que a lo mejor representan que la fe y la razón, lo dionisíaco, lo apolíneo, pero Belarmino creo que era, ¿no? Leía el diccionario, nada más. Estaba leyendo siempre el diccionario, todas las definiciones, no sé, algo como... Pues sí, aquí lo que quieren es elaborarlo. Hombre, naturalmente se relaciona con el diccionario de tópicos, ese de ideas reçues, de ideas recibidas, ideas recibidas, que son tópicos, de esto de la mar tempestuosa. Claro. La noche, oscura y silenciosa. Cuando todos sabemos que solo hay dos tópicos, ¿no? El de Cáncer y el de Capricornio. Bueno, esto está editado, por cierto. ¿No ves? Sí, es que la literatura erótica siempre lo ha mira que le tengo dicho. Vamos a ver, tú si quieres poner una cuña humorística, habla conmigo primero. Pues no. Pero si no, pues, se pierde la sorpresa. ¿Entiendes? Sí, el factor sorpresa es fundamental en el humor mariano. Es decir, exactamente. Bueno, pues esto está editado en Fondo de Cultura. Es un libro nuevo porque es del 2011, sí, o sea que se puede conseguir perfectamente y es una obra muy interesante. Estupendo. Para que le interese naturalmente la literatura contemporánea. Estupendo. Bueno, vamos a ver, pues vamos a dedicar un ratito ya, seguramente algo más breve, pero le sugerí yo a Mariano Durán que aprovechando, en fin, que iba a pasar por aquí, si tenía interés en recomendar algún libro, y me habló de uno que me pareció muy bien, del que nos va a hablar ahora y que yo voy a hacer una breve introducción de principio, en fin, por situar al espectador, pero ya Mariano ya le entra. Se trata de El genio del cristianismo de Chateaubriand. Lo dije casi bien. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. Estamos tan orgullosos. Salvo de cargar la R. Chateaubriand. Sí, vamos a ver, escrito a finales del siglo XVIII, fue editado en el año 1802. Naturalmente, ya como evidencia el propio título, así sin más, está escrito a contracorriente de la Francia revolucionaria efervescente que todavía estaba por allí, ¿verdad? Y su intención es explicar a Dios a través de la belleza. Y como expresión precisamente Dios de suma belleza. La obra se divide en 4 partes, de las que supongo que más o menos nos dará noticia ahora Mariano: Dogmas y doctrina, poética del cristianismo, que lo complementa con bellas artes y literatura, y ya por último, culto, que es lo que voy a citar ya por final, en el que rinde, era lo que quería yo significar especialmente, rinde unas bellísimas alusiones al Corpus Christi. Bueno, en fin, todo esto hace que aparezca prefigurado Chateaubriand, no remarqué tanto la R, ¿verdad? Ahora, como un romántico. Sí, inicial, primerizo, sí, es un romántico, claramente. Inicial. Primerizo, sí. Así que, adelante. Totalmente romántico, con las fascinaciones por la Edad Media y que son típicas del romanticismo francés. Es que él está en España en algún momento, tiene una vida muy azarosa, evidentemente. Y por el estilo ampuloso y llamativo que luego también cultivará. Una cosa con Flaubert. En Madame Bovary, Flaubert enumera este libro como uno de los utilizados en la educación de Emma Bovary, en la primera parte, capítulo 6. O sea que fijaos que también eso no sé si es un elogio, teniendo en cuenta seguramente no. Madame Bovary es una parodia de la literatura sentimental popular, pero bueno, diríamos. Pero aparece. Bueno, pues entonces voy a enseñar el libro. El genio del cristianismo, de François René, vizconde de Chateaubriand, y este es de la Biblioteca Sopena de 1977, pero como hablé antes con Emilio, está bien pegado, se conserva muy bien pegado, o sea que tiene 43 años, muy bien pegado, tiene evidentemente 4 partes. Esta es la edición de 1828, porque él renueva este libro, y después trae una defensa
no del libro, evidentemente, sino de la religión católica. Pero naturalmente es que es la belleza. No solo Jesucristo, sino que la belleza del cristianismo. Todo por el cristianismo es mejor. El arte es más sublime, los edificios son más sublimes, no sé, las catedrales, las obras, el culto, lo que has dicho tú antes, ¿no? Pero es que tiene unas, es una partes, obra sí, de espíritu contrarreformista. Contrarreformista. Frente a sí, la valoración de la ética del cristianismo como el centro, como el núcleo y como lo único valioso que representa el protestantismo y que después en filosofía dará Kant, etc. Aquí se insiste en el valor sensual de las producciones de la cultura cristiana. Sí, sí, es que nada tiene altura si no va ¿qué? Con el cristianismo. Voltaire está a punto, según él, pero bueno, no cree, por lo tanto, pues ya Voltaire ya no vale tanto. Por ejemplo, cuando compara a Homero con Milton, Homero trae un canto bellísimo y que no leeré porque quiero leer algo sobre Jesucristo, un poquito, y ya lo dejamos. Pero, por ejemplo, Milton es superior cuando pone a Jesucristo sobre los infiernos, en el paraíso perdido, y esas inmensidades, que evidentemente la posición es grave, es una posición grave como la que yo leí alguna vez, claro, evidentemente con otras calidades literarias, pero en Clemente Brentano, llevando que los sueños de la beata Ana Catarina Emmerich sobre la Pasión de Cristo. Sobre ella se hizo la película de Mel Gibson, ¿os acordáis, no? Sí, bueno, pues sí, esas inmensidades, ese horror, bueno, pues es superior, ¿no? Para Chateaubriand. Después, bueno, como habría que avisar de todas maneras que en el título, el genio del cristianismo, a veces en español se entiende mal. El genio del cristianismo, genio, viene a ser como el espíritu. De hecho, cuando Hegel escribe un libro suyo, un poco en cierto paralelo a esto, pero desde el punto de vista de la eticidad cristiana, le llama el espíritu del cristianismo su destino. O sea que genio quiere decir el carácter que se puede expresar, por ejemplo, formalmente en el gran arte católico del barroco. Pero naturalmente es bueno, eso, y sin eso no hay nada. Bueno, voy a leeros entonces, porque ya vamos un poco lanzados, en la página 414, cómo ve él, porque además, sí, hay muchísimas más cosas, pero es maravilloso. La visión de Jesucristo, ¿no? Cómo Jesucristo se muestra ante los hombres. A ver si lo encuentro. Porque además el estilo de Chateaubriand es un estilo romántico, pero que no rompe, digamos, con la tradición no es romántico barroca. del todo. Él estuvo en España, sí. Él estuvo exiliado, su familia fue ejecutada, él tuvo cargos con Bonaparte. Tenemos que ir al texto porque yo quiero hacer algún comentario. A ver, Jesucristo se muestra ante los hombres lleno de gracia y de verdad. La autoridad y dulzura de su palabra cautiva. Viene de ser el más desgraciado de los mortales y todos sus prodigios son en favor de los miserables. Sus milagros, dice Bossuet, brillan más por su bondad que por su poder. Para inculcar sus preceptos, escoge el apólogo o la parábola, que se graba fácilmente en el espíritu de los pueblos. Da sus lecciones caminando por la campiña. Al ver las flores de un campo, exhorta a sus discípulos a que esperen en la providencia que sostiene las débiles plantas y alimenta las avecillas. Y al mirar los frutos de la tierra, enseña a juzgar al hombre por sus obras. Si se le presenta un niño, recomienda su inocencia. Si se halla entre los pastores, se da a sí mismo el título de pastor de las almas y se representa llevando sobre sus hombros la oveja descarriada. En la primavera, siéntase en la cumbre de una montaña y deduce de los objetos que le rodean ingeniosos medios para instruir a la multitud sentada a sus pies. Del espectáculo mismo que le ofrece la pobre y desgraciada muchedumbre, saca sus bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed, etc. François René de Chateaubriand, o de otra forma, Francisco Renato Vizconde del Filete. Este último chiste no habrá que explicarlo, supongo, ¿no? Sí. Y no queda bien después de lo solemne. Sí. Pero bueno, es por el... Es por el bueno, contraste. pasó a lo culinario, al recetario de cocina, el filete Chateaubriand.
yo tengo que aclararlo porque de ninguna manera podéis creer que el vizconde del filete, en fin, hay cosas con las que hay que andar con cuidado, ¿no? Pero le dio permiso a su cocinero para nombrar darle así. nombres. Claro. Y ha Sí. pasado la historia de la cocina, como Claro. el Sí. Tournedor Rossini, pues el... Pero no pasó a la historia nobiliaria vizconde del filete. No, eso no. Eso es. Más bien Pudo el filete- registrarlo, pudo registrarlo. Eso El filete del vizconde pasó a la historia culinaria. En efecto, en efecto. En todo caso, claro, yo no quería distraer con lo del filete, no estaba previsto, claro. Hizo una mención, me parece, a Voltaire como que no creía, dijiste, ¿no? Sí, bueno, dice Chateaubriand. Bueno, esto yo tendría que matizarlo desde mi consideración personal, desde alguna referencia culta. Bueno, al quizás en caso. intensidad, ¿eh? No, claro. Alguna. Porque tú leíste El jardín de las dudas. Vamos a ver, claro, sí. Que lo Vamos a ver, sí. recomendaste aquí. En efecto, claro, vamos a ver. Voltaire, en definitiva, esto cualquier día tendríamos que dedicarle un programa a Voltaire. La Monsieur Arrué. Por Pues sí. supuesto, así es. ¿Ves? Mira, ahí estamos. Pues, no, Voltaire sí era anticlerical, de una manera, en fin, de tejas abajo. De tejas arriba, pues tenía una consideración precisamente sobre la figura de Jesús, de Jesucristo, de lo más encomiástica, pero de lo más encomiástica. Rendidas líneas que yo mismo, en un texto escrito no hace tanto, no voy a decir que revelé, que es conocido, pero sí comenté, ¿no? Pero eso es relativamente común entre los anticlericales Nadie. radicales, ¿eh? Claro. Casi Por ejemplo, nadie- Pessoa, casi nadie- Pessoa es anticatólico y sin embargo es un fervoroso admirador de Jesús. Claro, La figura. justamente. Bueno, por otra parte, Nadie no habla quería mal de cerrar el Cristo. comentario sobre Chateaubriand sin decir que las memorias de ultratumba son imprescindibles, de imprescindible lectura. Hoy estamos comentando el genio del cristianismo con todas sus consecuencias, pero naturalmente las memorias de ultratumba de Chateaubriand, porque había Además los hay una edición comentamos relativamente aquí. reciente, en 4 volúmenes en acantilado, Sí. que es maravillosa. Sí, Como sí. todo lo que edita acantilado. Bueno, por también otra el viaje a Italia y tal, pero vamos, las memorias de ultratumba es que son fundamentales para conocer la historia de entonces, ¿no? parte. Lo que yo no sabía es que ibas a citar a Bossuet ahí. O sea, Sí, que él sí, iba a citar a me- Bossuet en el... sí, pero lo cita, casualidad, lo ¿no? Sí, cita me- muchísimo. sí, Y porque acababa de decir yo que- sermones de Bossuet. El oratorio, sí. el- Es que los es la sermones, gran retórica apologética del 18 francés. sí. es Bossuet. Este Y libro cualquiera Nos- que tenga... nos sorprendimos de la Claro, misma cualquiera que instancia tenga los dos. sensibilidad por el gran estilo. Sí. Ahí está Bossuet. Y de Voltaire habla muchísimo, pero Ahí está Bossuet. este libro es muy Bueno, recomendable. Hasta aquí. ya está. La ópera es finita, ¿no es así? La ópera es finita. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con nuestro repaso, digamos, anecdótico de cierta curiosidad respecto a la economía de ahora mismo, y precisamente, digamos que como anticipo de la próxima visita que ha de rendirnos Venancio Salcines, ya dijimos, el próximo 12 de marzo. Vamos a ver, seguramente tenéis buena conciencia de que nos extralimitamos un poco con la recomendación de lectura. Digo en los comentarios. Nah, eso lo digo fue por aquello del tiempo. Por culpa de Mariano. Porque Lo digo Chateaubriand- por aquello del fue- tiempo. no fue el fin. No, bueno, eso lo decidiremos después, naturalmente, una vez cerrado el programa, que este Eso sí, personaje- el hombre me lo dice en Bueno, la cara. vamos a ver, eso, que se me está desmandando esto. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. En atención a lo que comentábamos de porcentajes de enfriamiento y demás, vamos a concretar de una manera a modo de resumen, porque tenemos que abreviar, claro está, cuáles son las previsiones para el futuro inmediato. En fin,
En principio se considera que el empleo va a crecer poco, o sea, un crecimiento mínimo del empleo, y en ese artículo antecitado de Venancio Salcines del pasado día 16 de febrero, en La Voz de Galicia, hablaba de una caída importante. Voy a utilizar sus propias palabras, decía a plomo, caída a plomo de la inversión privada, que pasaría del 2,2 al 1,3. Bueno, esto tiene unas consecuencias de lectura política evidentes. ¿Es así o no? Claro. Pero en la inversión privada se considera el consumo también. Bueno, repercute. Hay una correlación necesaria, ¿no? Claro. Claro. En todo caso, yo creo que en esto es en lo que podríamos, si os parece, referirnos más. Esta caída a plomo de la inversión privada, pues tiene una consecuencia política inequívoca, ¿no? Porque, claro, el gobierno, en el caso español, sigue teniendo previsión de aumento del déficit público. Y claro, esto, naturalmente... Sí, porque dicen que van a sacar mucho con los impuestos. No es lo que le recomienda la Unión Europea, evidentemente. La Unión Europea le recomienda un ajuste de casi 8.000 millones. Un ajuste estructural, es decir, lo que no está con el viento de los ciclos. Bueno, y entonces... dice que, claro, que eso lo va a conseguir subiendo los impuestos. Pero bueno, hay otra consideración por parte del gobierno que si acertara, pues sería estupendo. Sí, pero claro, no, lo digo lo de las exportaciones. El gobierno confía que en el año 2021, no sé si no hay que decir largo, me lo fiáis, pero en fin. El 21 es el año que viene ya. Sí, claro, pero va muy rápido todo y estamos empezando el año, claro. Está el gobierno en la consideración de que las exportaciones pueden crecer hasta medio punto. Pero si las expectativas se cumplen, pues esto facilitaría bastante las cosas en cuanto... Sí, y parece que no sería, digamos, la panacea, pero bueno, que aliviaría las cosas. Claro, pero si estas expectativas no se cumplen... Claro, pero es lo que has dicho antes. Fíjate que una compañía francesa de estudios de riesgo lo que dice para España. Bueno, digamos, a las principales debilidades, ¿no? Dice, la quiebra de empresas que aumentará un 4% más que el año anterior. O sea, que esto ya es mucho, ¿no? Pero las principales debilidades, dice, y sobre todo esta, que es la novedad, el paisaje político español polarizado, y la unidad territorial amenazada. Lo otro es que deudas privada y pública muy elevadas, posición exterior muy negativa, dualidad del mercado de trabajo y paraestructural y débil productividad de empresas y su escaso tamaño. Pues, no sé, la poca, digamos, la debilidad ante el exterior, y si encima muestras rasgos de que no eres de fiar, no sé. No sé. Hombre, eso siempre es malo para la inversión extranjera. Claro, es muy malo para la inversión extranjera. Pero claro, para las ventas, por ejemplo, en el exterior no tiene por qué afectarnos. Es decir, para las ventas en el exterior es exportar, Emil. Claro, las exportaciones. Yo me refiero, eso es malo para las importaciones. O sea, no para las importaciones, para las inversiones. Nadie invierte en un país del que no se fía o que tiene, en fin, una juridicidad fiscal. Yo creo que este es el principal problema, la desconfianza. Claro, la desconfianza, sí, ¿no? Claro. Aquí ahora, señala todos que... A la hora de comprarte nadie es desconfiado si el producto te llega. Entonces, quiero decir que, por un lado, la suposición del Estado, vamos, del Gobierno, de que vamos a aumentar las ventas, claro, va por un lado, y la suposición de los estudios que has citado, de que la situación, digamos, española hace desconfiar a los inversores extranjeros. De acuerdo, pero ¿quieres vender al exterior? Sí, está bien que sea así, pero por ejemplo los productos los elaboras, vas a necesitar que electricidad o algo así, ¿no? La electricidad aquí es un 60% de impuestos. Eso se lo tienes que cobrar, ¿no? Al que vendas al exterior. Va a ser difícil, ¿no? Mantener una competitividad. No sé cómo se dice, un gravamen, una gravosidad, algo, claro. Bueno, no como una y otra vez decimos, el espíritu de Venancio Salcines está en todos estos comentarios, pero las soluciones, bueno, las soluciones, quiero decir,
desde la autoridad de su conocimiento, nos las dará dentro de unas semanas. Claro. El próximo 12 de marzo, cuando acuda, ¿no? Así que, en fin, lo dejamos desde una perspectiva de cierta expectación, deseando ver a Venancio, que es toda una autoridad al caso. Y a ver si nos trae alguna buena En efecto. perspectiva. Así es. Bueno, en fin, en atención a que distrajimos algo más de la cuenta en los comentarios de recomendación de lectura, en todo caso, en fin, jugosos, y esperemos que atractivos para nuestros espectadores, perdón, en todo caso, bueno, también yo soy afectado por las toses, claro. Es este tiempo que nos tiene así. Bueno, vamos a ver, en todo caso, decía, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy en nuestro espacio lírico de Poesía eres tú, nos visita Salvador de Madariaga. Voy a citar versos de Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga, por cierto, ya lo hablamos aquí otras veces, yo creo que es, en fin, cuando Ortega lo definió como tonto en 5 lenguas, yo creo que no es que se pasara Ortega, yo creo que es de lo más desafortunado que dijo Ortega, pero con diferencia, ¿no? Yo creo que tenía que ver con algunas... Seguramente alguna rivalidad. Algunos roces generacionales, cosas, sí, algo así. En todo caso, Salvador de Madariaga, al margen del interés de su poesía, es que en todo caso es que escribió poesía, además de en español, en francés, en inglés, no sé si hasta en alemán. Tú cuenta, a ver si salen Las lenguas de Ortega. En todo caso, en francés, no, pero digo en lo que yo tengo, incluso como referencia de conocimiento directo, ¿no? En francés y en inglés sí tengo poesía de Madariaga. En todo caso, esta que voy a ofrecer la traigo por 2 razones. Primero, porque fue poesía elogiada en su momento por Miguel de Unamuno, a cuyo elogio me voy a referir después, al final de la lectura de los versos. Bien, escribe así Salvador de Madariaga lo que titula Romance de los 2 amores. Y dice así: niña alegre, niña triste, niña de andar ligero, por aquí pasó cantando. La luna la contemplaba con su mirar sereno, un cantar iba cantando tan gozoso y lastimero que daba pena al alegre y al triste daba consuelo. Por el alba te olvido y al otro quiero, y al caer de la tarde por ti me muero. Por ti me muero, vida, por ti me muero, pero al alba te olvido y al otro quiero. Amor alegre, amor triste, día y noche de mi cielo, por aquí pasó la niña, ay, mis ojos que la vieron, yo le canté mi cantar en gozo y llanto deshecho. Cuando mi cantar oyó con él su mirar sereno, la alegría y la tristeza en sus ojos se murieron, y en una noche sin luna, llena de oscuro silencio, de mí se alejó la niña del andar lento. Sigan pues ahora en lectura palabras que son, ya digo, de Miguel de Unamuno a propósito del poemario de Salvador de Madariaga y en concreto de sus romances de ciego. Escribió así Unamuno. Y atención, porque pareciera que están escritos hoy. Bueno, el comentario de Unamuno es bastante más largo. Yo entresaqué un párrafo que me conviene
a mí, a la actualidad de hoy, y desde luego honrando el comentario que sobre los poemas, sobre los romances de Ciego de Madariaga, alababa Unamuno. Repito, decía así, escribió así don Miguel de Unamuno. Lo que aquí canta Madariaga, el ciego vidente, es la verdad, la única verdad, la verdad tenebrosa, es la verdad de las tinieblas. Y cuando hayan pasado todas las libertades y todas las autonomías y todas las democracias con que se embriagan esos ciudadanos chiquillos que juegan a la civilización, a orillas del espumoso y cerúleo mar latino y de los del páramo que se empeñan en imitarlos, quedará la verdad que cantan estos romances de Ciego. Y digo yo, quedará España. No le faltó sino decir que eso era in pectore lo que expresaba con su larga metáfora de la historia, de la densa tradición del romance, de la vida honrada y decente frente a esos ciudadanos chiquillos jugando a la civilización. ¡Qué cosas! Pero qué cosas, ¿verdad? Pues aquí nos tenemos hoy otra vez, jugando a la civilización, hasta que los lleve necios en su arrogancia el viento de la historia. Precisamente la civilización, y vuelta a empezar, claro. ¡Qué pesadilla de tíos! Versos de Salvador de Madariaga y palabras de Miguel de Unamuno, estas últimas mías, claro. Hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, finaliza también aquí ahora, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 22 de febrero de 2020. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias a vosotros. No sé si queréis decir algo a propósito de las palabras de Unamuno, que tiene su curiosidad. Hombre, sí, suenan muy contemporáneas. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias, Emilio. El próximo invitado, no sé si recuerdas, pero será Moncho Soto, en nueva visita que nos va a cumplir. Hablaremos de Cunqueiro otra vez. Para una nueva entrega sobre Álvaro Cunqueiro, escritor y periodista de mérito alto. Y esta vez ya nos vamos a referir, ya nos vamos a ocupar de su obra literaria, ya de una manera directa, no de toda, claro, pero sí de buena parte. Y todo esto, junto con la amenidad al conversar de Moncho Soto y con su devotísima pasión por Cunqueiro, pues ya comprenderéis que va a ser un programa de muy especial interés que conviene no perder de vista. Bueno, Mariano, ya te dije que muchas gracias, en fin. Encantado. Gracias, las doy yo. Nos volveremos a ver, pues ya veremos, pero seguramente pronto, ¿no? Cuando empiece el año. Romano, antiguo, el año en marzo, romano. Más o menos, ¿no? ¿No ves? Marzo. Claro, tuvo que dar la nota romana, ¿verdad? Ahí estamos. Hispano-romana. Hispano-romana. Vendrás a hablar de Hispania, ¿no? Sí, bueno, Sí, no. Hispania. Bueno, Pero voy a decir que éramos romanos aún en ese momento. sí, a ver, estamos complicando un poco la conversación, pero romanos yo creo que continuamos siendo a la itálica manera, ¿no? Es decir, Sí, no, continuamos siendo. Pero claro, aquella única. Claro, sí, claro que sí. Además, el espíritu de Roma, la verdad es que me persigue a mí estos días de una manera complacida, no diré que no, pero incluso hasta con un comentario último de mi hija Irene, la que estuvo aquí todavía la pasada semana, que me mandó un mensaje hace apenas un par de horas, que no voy a referir ahora mismo, pero que tiene como trasfondo Roma. Después os lo cuento a vosotros. En todo caso, señoras y señores jóvenes de todas las edades,
mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, ya sabéis, vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, sobre las 7:30, 8 menos 20, según obligados ajustes de programación, unos minutos arriba o abajo. Y después ya en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. En todo caso, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, ya sabéis, se emitirá seguidamente, en unos cuantos minutos, una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, será un placer volver a vernos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. To do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day.